Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este viaje mágico. Qué bueno que están con nosotros una vez más. En el día de hoy, ya faltándonos un día para terminar el cuadernillo, quisiéramos dar una mirada una vez más a lo que fue aquel texto que nos acompañó durante todo este viaje mágico. Si vamos a recordar todas aquellas cosas que aprendimos, muchas de ellas se vieron relacionadas a ese cuento que en todo momento siempre salía a flote. ¿Ustedes recuerdan el nombre de ese cuento? En los volcanes, que está en la página 10 del cuadernillo. Si analizamos ese texto que constantemente vimos durante todo ese viaje imaginario, sería bueno tomar en cuenta quién lo escribió, porque obviamente es un mensaje, es algo escrito que se escribió un emisor pensando en algún receptor. Por ende, recordemos que en este tipo de casos no siempre recibe una retroalimentación. Puede ser que sí, puede aparecer alguien que quizás le haga alguna observación de algo que podría ser diferente o que valore el cuento. Puede ser esa una retroalimentación. En este caso, ¿quién sería el emisor de este texto? El escritor del mismo o autor. En este caso, el autor de este texto es Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña es sumamente importante conocer el contexto de esta persona, porque eso me ayuda a mí a comprender muchas cosas del texto que estoy leyendo, de la información que me están brindando. En este caso, Pedro Enríquez Ureña es un nombre que posiblemente hemos escuchado en diversas áreas o en diversos estados sociales de nuestro país. Por ejemplo, tenemos universidades con ese nombre, calles con ese nombre y otras entidades que podrían tener ese nombre y estudiando historia, estudiando literatura, podemos escuchar ese nombre y otros relacionados con su apellido. Por lo tanto, es sumamente importante conocer un poquito de él. Y les cuento que Pedro Enríquez Ureña es hijo de Francisco Enríquez y Carvajal y Salomé Ureña. Desde temprana edad creció en un hogar en donde se escuchaba mucho hablar de lo que era educación y términos políticos también, de tal manera que esto hizo en él ciertos hábitos de estudio que le hicieron luego, en aquellos países que él logró visitar, hicieron que le acogieran como un hijo de esos países, que le acogieran con mucho agrado por los conocimientos que éste tenía. Dicen que de las personas que visitaban su hogar están José Martí y Eugenio María de Hostos. Hoy día, Pedro Enríquez Ureña es considerado uno de los humanistas hispanoamericanos más importantes por su amplio conocimiento tanto en el área de educación como en el área de la literatura. De tal manera que incluso se llegó a decir que estaba más adelantado de lo que se sabía en sus tiempos. Siempre impresionaba a las personas que les escuchaban y a aquellas personas con las que compartía. Hay diversos cuentos que narran historias de él en donde alguien hacía algún reclamo de algo que él compartía y él terminaba convenciendo a esa persona o demostrando un saber que tenía de una manera muy audaz. Ya que conocemos un poquito del escritor de esta obra, sería bueno tomar en cuenta que ahí en la página 10 de nuestro cuadernillo nos dice, antes de iniciar el cuento, que en los volcanes es una adaptación. Una adaptación, y dice que es del cuento de la nana Lupe. Y yo les pregunto, ¿qué es una adaptación? ¿En qué momento hemos escuchado esa palabra? ¿Cómo se aplica la palabra adaptación? Viéndolo bien, usamos comúnmente la palabra adaptación cuando hablamos, por ejemplo, en lo que estamos viviendo actualmente. Podríamos decir, bueno, yo nunca había tomado unas clases a distancia por televisión y estoy pasando por un proceso de adaptación. Igualmente, cuando, por ejemplo, llegan niños a la escuela por primera vez, hay algunos pequeñitos que lloran y las maestras suelen decir, tranquila madre, lo que pasa es que él está pasando por un periodo de adaptación. Él se va a adaptar, o sea, se va a acostumbrar y va a cambiar.
va a estar igual como los demás o como debería de estar. O sea que la palabra adaptación se puede entender que es tener unas costumbres, adquirir unas habilidades, adquirir ya una manera de comportarnos o una actitud frente a algo diferente, frente a algo nuevo. En el caso de un escrito, la adaptación, podríamos entenderlo como quizás el tener un contexto diferente del contexto en el que fue escrito, o de el ambiente, o algunos personajes, o algunos nombres, o algún vocabulario que determinado público no puede entender, entonces se le realizan ciertas adaptaciones. Yo estuve leyendo el cuento en original y pude ver algunas diferencias que me hicieron llegar a la conclusión de cuáles eran algunas de las adaptaciones que se le había hecho a este cuento. Por ejemplo, vi el nombre de Don Yo, que en el caso del cuento original tiene otro nombre que le sigue. Por ejemplo, en el caso del cuento original es Don Yo de Córdoba. Y Córdoba es una ciudad al sur de España. Recordemos que el señor Pedro Enríquez Ureña viajó a diferentes lugares y en aquellos lugares fue adoptado como un hijo de esas naciones, de esos países. Entonces, otras adaptaciones que vi fue algunos vocabularios, algunas palabras que entiendo le dieron otro giro, usaron otros sinónimos, adaptándola al público al cual iba dirigido. Siguiendo con el análisis de todo este texto, yo quisiera que le demos una mirada a quiénes son sus personajes. ¿Qué personajes tú recuerdas que tenía este cuento? Es sumamente importante para entender qué nos dice el cuento. ¿Qué opinión nos merece ese cuento? ¿Qué opinión nos merece ese texto? Recordando que un cuento es un texto narrativo. Por ende, quien lo escribe me está contando algo que sucedió, ya sea en la vida real o puede ser imaginario. Por esto, la similitud entre el cuento, en algunas cosas, el cuento, la noticia y otros textos que son narrativos, a diferencia de otros textos. En el caso de nuestro cuento en los volcanes, vemos diversos personajes, tenemos diferentes nombres. ¿Cómo tú los imaginas? ¿Cómo te lo describe el texto? Te voy a dar un momento para que ahora copies de la pantalla las siguientes preguntas y las contestes. ¿Quiénes son los personajes del texto? Vas a nombrar cada uno de ellos y con cuál te identificaste. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer esta práctica. Estás escribiendo aquellos personajes que conociste del cuento, sería muy bueno saber, como les había dicho, con cuál tú te identificaste, pero también decir por qué te identificaste con él. Puedes aprovechar para hacerlo ahora de manera oral y luego de manera escrita en tu cuaderno, porque eso es sumamente importante. Algo que debemos de analizar para entender mucho más un texto es quién es su personaje o quiénes son sus personajes principales y quiénes sus secundarios. Cuando hablamos de los personajes principales, son aquellos que desarrollan toda la historia. Y los secundarios, aquellos que siguen la historia alrededor de aquel personaje principal. También es sumamente importante, cuando hablamos del contexto de un cuento, el conocer el ambiente en el que éste se desarrolla. En el caso del cuento en los volcanes, ¿cuál es el ambiente en el que se desarrolla? Vamos a aprovechar para también completar esta parte. Recuerda que ahora vamos a decir con qué personajes nos identificamos y por qué nos identificamos con ese personaje. Vamos a completar esa parte. Y luego seguimos con en qué ambiente se desarrolló el cuento en los volcanes. Veamos.
Sabemos que todo cuento tiene su estructura, igual como otros documentos que estuvimos conociendo. En el caso de este cuento que nos llevó por todo este viaje, sería bueno identificar cuál es la estructura del mismo. Yo voy a leer junto con ustedes y vamos a ir identificando esa estructura, que luego ustedes van a marcar en su cuadernillo, todavía no. Este es un momento sumamente importante para todos nosotros, porque vamos a leer. Debemos de recordar que no todos aprendemos igual. Cada ser humano es distinto. Por ende, si sientes que tienes alguna necesidad de apoyo en la lectura, sería bueno que vayas leyendo conmigo a medida que yo voy pasando mi dedo sobre las palabras. O también podrías, si te acomoda, utilizar tu cuadernillo y a medida que vas escuchando la voz leyendo, ir leyendo también tú cada palabra. Si lo leemos juntos, entonces esa lectura va a ser en coro y podría enriquecerte mucho en tu proceso de lectura. Igual, si solamente quieres escucharlo, también puedes escucharlo. Veamos el cuento. Iniciamos aquí. En los volcanes. Voy a tomar el marcador para poder señalar mejor. Dice así. Había una vez, en un pueblecito, una familia que tenía 2 niños. El papá se llamaba Don Nacho, la mamá Doña María. Un niño de 9 años se llamaba Nachito y su hermanita de 8 años llevaba por nombre Mariquita. A Nachito y Mariquita les gustaban los dulces más que las frutas de su huerto. También les gustaba irse a pasear lejos de la casa. Un día fueron a tumbar mangos. Entonces oyeron una carcajada que venía de adentro del árbol de mango. Y de pronto vieron caer a su lado 2 frutos bien maduros. Se pusieron a mirar bien al árbol y vieron una cosa que nunca habían visto. Y lo que vieron fue la figura pequeñita de un duende que se movía entre las ramas. Al ver a los hermanitos azorados, o sea, muy inquietos, el duende saltó de entre el follaje, riéndose. Era un hombrecito no más alto que un gallo, con una barba blanca que le llegaba hasta la cintura, pero con la cara rosada y fresca, los ojos azules y todo él muy rápido de movimientos. Iba vestido de blanco con un capuchón en la cabeza. Continuemos. ¿Quién es usted?, preguntó al fin Mariquita. Yo soy yo. ¿Y no tiene nombre? Yo me llamo Don Yo. Pero yo he oído a mi papá decir que él se llama así también. Cuentos. Tu papá se llama Don Nacho. Ay, es verdad. Así le dice la gente. Además, él no dice Don Yo, dice yo. Cierto. Ya ves, no hay más Don Yo, que soy Don Yo, y Don Yo lo sabe todo. Entonces habló Nachito y le preguntó, si usted no sabe todo, ¿sabe cómo se va a la montaña de helado? ¿Donde se puede comer sin pagar? ¿Cómo no he de saber? Vamos allá, síganme. Mientras iban andando, Mariquita no paraba de hacerle preguntas. ¿Y cómo es que usted nos puede llevar a la montaña? Y mi papá dice que está muy lejos y para ir allá hay que tomar una guagua y que después hay que andar a caballo y después a pie. Estamos viendo cómo todo va cambiando. Lo que estaba en el inicio va cambiando. Ahí vamos a ir reconociendo lo que es la estructura de este cuento. El duendecito se rió con fuerza. Bueno, aquí tienen ustedes estos anillitos con ópalos. Cada uno se pone uno. Cierra los ojos, piensa en la montaña donde se come sin pagar y dice, ¡ya! Así lo hicieron. Y entonces vieron delante de sí 2 montañas de helados de muchos colores. Mira, mira, gritaba Mariquita, hay de fresa, yo voy a tomar. De pistacho, le llaman a aquella, les dijo el duende.
está requete buena. Pero mira, allí hay verde, exclamó Nachito. ¡Ay! Esta sabe más fría que la otra. Como que es de menta, les explicó el duendecillo. Pero ya no coman más, que hace daño. Ahora vuelvan a su casa, que es tarde. ¿Y mi casa por dónde queda? Preguntó Nachito. Si quiero la veo con ayuda de mi anillito. Claro, la fórmula para usarlo es cerrar los ojos, pensar dónde quieres estar y decir ¡cha! Y era verdad. Los dos niños lo hicieron y cuando abrieron los ojos, vieron todo el interior de su casa. El papá acababa de llegar y la mamá le decía que estaba muy enojada porque los niños se habían ido hacía mucho rato y no aparecían. ¡Ay, vámonos, Mariquita!, dijo Nachito asustado. Continuamos. ¡Ay, sí, Nachito!, decía Mariquita gritando. Bueno, váyanse. Ya saben cómo. Mañana nos vemos. Nos podríamos ir a otras montañas donde hay nieve, propuso el duende. ¡Qué bueno!, respondieron los dos hermanitos. Queremos que nos enseñe otras cosas como hoy. Y me imagino que ya tú sabes cómo nos transportamos ahora mucho más, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora yo te voy a invitar a que busques en tu cuadernillo el cuento en los volcanes. Allí vas a marcar con llaves o con corchetes, como te sientas más cómodo, lo que es el inicio y al lado le tienes que colocar la palabra inicio. Luego, lo que es el nudo, colocas la palabra al lado para que se entienda que este es el nudo del cuento. Y luego el desenlace, recordando que en el inicio es aquella parte del cuento en donde aparecen los personajes, se nos presentan estos personajes, el ambiente en el que están, y luego entonces en el nudo aquel ambiente puede cambiar, se presenta una trama, se presenta una situación, y el desenlace es ya cuando se resuelve la situación que nos presentaron en el nudo. Vamos a trabajar, nos tomamos 2 minutos para identificarlo y marcarlo. Vamos.